El Medio Oriente, una región que desde hace años presenta una situación de caos. Esto se dio gracias a diversos factores. Uno de ellos fue la inestable condición económica, la cual permitió el surgimiento de una crisis propia de la modernidad capitalista. Catalizadores tales como el Acuerdo Sykes-Picot, la Primavera Árabe o la Revolución iraní son acontecimientos sumamente importantes para comprender esta impactante inestabilidad. Pero a pesar de ello, en este video nos enfocaremos tanto en la religión como en la política, ambos factores determinantes a la hora de explicar la crisis Estado-Nación en Medio Oriente. Como fue previamente mencionado, antes de que existiera la división de los países que actualmente conocemos, Medio Oriente formaba parte del Imperio Otomano. Entre los años 1915 y 1916, durante la Primera Guerra Mundial, se pactó un acuerdo denominado Sykes-Picot entre Gran Bretaña, Francia y otras comunidades árabes. El mismo definía las propuestas esferas de influencia y control de los países de aquella región, si acaso la Triple Entente obtuviera la victoria. Ante su triunfo, el pacto se llevó a cabo, dejando inconformes a gran parte de las poblaciones afectadas, pues no coincidían en que eran adecuados los límites establecidos, entre otras cosas. Teniendo esto de base, procederemos por explicar la importancia geopolítica del Medio Oriente. La misma radica en su estratégica ubicación geográfica, ya que se encuentra entre el medio de tres continentes: Europa, Asia y África. Desde la antigüedad, esa región fue centro de interés mundial, además de que en sus tierras se encuentran lugares sagrados desde el punto de vista religiosos, tanto para el judaísmo, catolicismo e islamismo, como por ejemplo Jerusalén. También es poseedor del Golfo Pérsico y el Canal de Suez, vitales para el transporte de petróleo hacia Estados Unidos, Europa Occidental y otros países de Asia. Esta región cuenta con las 2/3 partes de reservas de petróleo en el mundo, creando así un gran interés por parte de las mayores potencias gracias a su valor económico y estratégico fundamental. Las mismas, consecuentemente, buscan involucrarse, estableciendo como excusa de sus intervenciones la inestabilidad política que enfrenta la zona. La religión islámica actúa en un contexto de múltiples transformaciones políticas como una especie de modelo cultural en la región, donde los aspectos impuestos por la religión no se cuestionan. De este modo se mezcla la política con cuestiones religiosas y los gobernantes utilizan muchos de sus discursos religiosos para mover sus políticas. Luego de la Revolución iraní en 1979, que fue un movimiento en el que participaron distintos grupos de la sociedad para derrocar a la dinastía Shah, el sector religioso hegemonizó a estos sectores bajo un nuevo régimen, la República Islámica, la cual contaba con un régimen democrático con división de poderes. Esta fue apoyada por la mayoría de la población y pronto múltiples organizaciones de oposición en gran parte del mundo árabe tomaron de ella el lenguaje islámico y la vía militar para enfrentar a sus enemigos, tanto internos como externos. Así surgieron múltiples organizaciones que tomaban la movilización y la lucha basadas en el Islam. Por ejemplo, se fundó el Yihad Islámica, responsable de ataques terroristas contra blancos israelíes. De esta manera, el Islam político o islamismo comenzó a ganar influencia en la zona y el reconocimiento internacional. Gracias a los recursos y la clave ubicación geográfica que presenta el Medio Oriente, muchas potencias buscaron instalarse en aquella zona durante siglos, habilitando la transformación de este mismo en un lugar de encuentro para las grandes religiones del mundo, como el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Debido a este gran caos interno, varias instituciones buscaron conectar a la región internamente y con el resto del mundo. Estas instituciones tienen un cierto grado de influencia en la conformación de la política regional, porque cada una presenta ciertas inclinaciones y prioridades. Pero a pesar de sus diferencias, cada una es un centro de poder. Un ejemplo de estas instituciones fue el Developing Aid, que se creó el 15 de junio de 1997. Esta organización fue fundada por 8 países musulmanes. Buscaba reunir y establecer vínculos con los países claves, propios del sur islámico, para luchar contra la marginación económica y política de la comunidad internacional. Esta exclusión global se garantizó gracias a que estos estados musulmanes no presentaban una venta del recurso petrolero que se moldeara a los requisitos del mercado mundial, es decir, su producto era de mala calidad.
Su costo era devaluado y no cumplía con las normativas de los derechos humanos. Con el fin de no quedar marginados económicamente, los países del Developing Aid pensaron en la necesidad de cooperar ampliamente en los ámbitos económicos, comerciales y financieros. Esto no refiere a que el modelo fue diseñado específicamente para construir el núcleo de un futuro mercado común islámico o una unión aduanera musulmana, sino que más bien estaba encaminando a mejorar las relaciones económicas entre los países musulmanes en desarrollo. Finalmente, el carácter de la agrupación del Developing Aid se vio debilitado gracias a tres factores. Principalmente se buscaba responder al deterioro de la situación mundial contra los musulmanes de manera urgente, lo cual debilitó la política y las estrategias planteadas. Además, esta buscaba revitalizar un grupo pequeño pero fuerte de países islámicos que participara en las políticas globales. Por lo tanto, buscó disminuir los sectores de la burocracia. Finalmente, a pesar de haber establecido su orientación, este grupo era sumamente ineficaz, ya que no representaba un frente unido con objetivos claros y bien definidos. Más bien, cada uno tenía su propia razón para participar en esta organización. Otra organización que tuvo un gran impacto en el Medio Oriente fue la Organización de la Conferencia Islámica, o también llamada OSI, compuesta por 57 países. Estos últimos tienen estructuras políticas y sociales muy diferentes y varían mucho en su población, tamaño, posición económica y en la inclinación geopolítica. Pero a pesar de estas diferencias, hay algo que los une fuertemente a los estados partícipes, y es el hecho de que todos ellos son musulmanes, ya que es el principal criterio para la adhesión como miembro de la organización. Cabe destacar que este agrupamiento interestatal representó la voz colectiva del mundo musulmán, se esforzó por proteger sus intereses y promovió la paz y la armonía internacional entre los distintos pueblos del mundo. Otra característica muy importante de la OSI es el hecho de que su historial es muy decepcionante, ya que a pesar de que haya desempeñado un papel muy importante en el suministro de petróleo para el mercado mundial, la OSI nunca fue respetada internacionalmente debido a que entre los estados que la integran hubo muchos problemas por cuestiones interreligiosas y de liderazgo.